Ahora que ya vimos los procedimientos almacenados, vamos a ver el tema de las funciones. Existen dos tipos de funciones. Existen las funciones escalares y existen también las funciones tipo tabla. La diferencia entre estos dos es que las funciones escalares nos devuelven un valor único, que sería de cualquier tipo de dato. Nos devuelve solamente un solo resultado. En cambio, una función tipo tabla, como su nombre lo dice, nos va a devolver un result set. Un result set que nosotros lo vamos a llamar como si de una función se tratara. Igual nosotros podemos hacer join con estos tipos de funciones tipo tabla. Podemos hacer select, podemos hacer todo lo que nosotros queramos, pero va a ser siempre una función en lugar de una tabla. Para crear una función lo hacemos con el comando create function. En este caso vamos a crear una función que simplemente nos devuelva el área de un círculo, que sería de multiplicar pi por radio al cuadrado. En este caso solamente le enviaríamos como parámetro lo que es el radio y nos devolvería el área. Entonces vamos a poner aquí fn, siempre acostumbro a ponerle fn de función para recordarme, y le voy a poner aquí área círculo. Y ahora los parámetros en las funciones, al contrario de los procedimientos almacenados, se agregan entre paréntesis. Entre paréntesis se agrega cada uno de estos. Entonces vamos a poner por acá y le vamos a poner un valor decimal. Vamos a poner 10,2. Y luego afuera ponemos el tipo de valor del tipo de dato que va a regresar. Escribimos returns y vamos a poner el tipo de dato, que en este caso sería un decimal 10,2. Es obligatorio que nosotros definamos el tipo de dato que va a regresar. Ahora escribimos as y siempre lo encerramos dentro de un begin y un end. Paso acá. Me faltó, me equivoqué, me fue el 29. Entonces ahora simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable llamada área, aunque lo podría devolver todo de un solo, pero en este caso lo voy a hacer así. Le voy a poner 10,2. Es porque esta es la variable de salida que nosotros vamos a crear. Y vamos a definir que set área va a ser igual a pi por, y vamos a utilizar la función power y vamos a agregar aquí el radio y lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora simplemente voy a retornar, bueno, ahora que ya tengo ese resultado, voy a poner return y le voy a escribir área. Entonces ya con eso creo mi función, que todas las funciones tienen que devolver un valor. Eso es obligatorio que lo devuelva y tiene que ser del mismo tipo de datos que yo he especificado acá. Así que yo creo mi función por acá. Y vamos a llamar esa función. Para llamar la función lo hacemos siempre utilizando el nombre del esquema. Aquí no necesariamente va a ser DBO, porque DBO es el nombre del esquema que utiliza por defecto SQL Server. Pero nosotros podemos definir también otros esquemas. Este tema del esquema realmente lo desconozco porque nunca lo he utilizado. De utilizar otros nombres de esquema. Yo siempre utilizo el DBO, siempre utilizo el que viene por defecto. Por lo tanto, este tema no lo toqué. Porque realmente, a mi caso, yo nunca me he visto la necesidad de crear un esquema diferente. Así que vamos a llamar por acá nuestra función. Y simplemente vamos a enviar como parámetro nuestro valor. Me ejecuto por acá y por acá lo tenemos. Entonces ya con esto podemos tener este valor y yo le voy a poner aquí el nombre de área y por acá lo tenemos. Entonces ya tenemos el área. Entonces de esa manera nosotros podemos crear una función. Ya si queremos modificar una función simplemente lo hacemos con alter. Eso es todo lo que tenemos que hacer si queremos actualizarla. Y como les había hablado en un video, en video anterior, cuando estábamos hablando sobre las tablas temporales, que dentro de una función no podemos crear tablas temporales. Por ejemplo, creo aquí una tabla, y voy a poner simplemente id int. Si yo ejecuto esto de acá, me va a generar un error porque no puedo tener acceso a tablas temporales desde funciones. Eso no lo puedo crear. Lo que sí puedo crear es una variable tipo tabla. Declare tabla table y voy a poner aquí id int.
Esto sí lo puedo crear. Insert into tabla el valor de 1. Otra cosa que no puedo hacer acá es hacer un select, dar una salida de un resultado. Por ejemplo, yo hago esto de acá, altero y me dice las instrucciones select incluidas en la función no pueden devolver datos a un cliente. Pero lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, esto. Declaro una variable por acá, digamos id int, y voy a asignar a esa variable, le voy a asignar el id que tengo en esa tabla. Eso sí lo puedo hacer, pero ya dar salida con un select, eso no lo puedo hacer. Si ejecuto por acá, podemos ver que no me generó absolutamente ningún error, porque no estoy dando una salida, sino que simplemente estoy haciendo una asignación. Otra cosa que tampoco puedo hacer algo que tampoco podemos hacer dentro de una función es ejecutar un procedimiento almacenado, porque puede ser que ese procedimiento nos devuelva alguna salida de una consulta, y esto no se puede hacer acá. Por ejemplo, si yo quiero devolver por acá dos valores, entonces me va a generar un error porque solamente puedo devolver uno, no puedo devolver absolutamente nada más, porque es una función escalar, se limita a solamente devolver un valor. Entonces de esa manera es como nosotros creamos funciones en SQL Server.